So hi everyone, we still are here. So our next talk is with Victor Fondevilla. He's a chief cloud architect and expert AI, and he previously worked in companies like Deutsche Telekom and T-Systems, Sopra Steria, and Claranet Group. And he's gonna give us a talk about blameless culture, and we are gonna switch to Spanish. So thank you and welcome, Victor. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la charla. Lo primero de todo, ya que casi es la hora de comer, yo lo siento mucho, pero me abro una cerveza. Vale, primero de todo, me salto un poco la presentación que acaba de hacer Coe. Como ya he dicho, soy ex empleado de Deutsche Telekom, de Claranet Group principalmente. Ahora mismo estoy trabajando en Expertise como Chief Cloud Architect. Básicamente soy el Infrastructure Lead y un poco el Cloud Evangelist de la organización. Y me he pasado desde multinacional a vivir la vida de la startup. Vengo de sistemas, tradicionalmente. Ahora mismo soy un firme creyente de cloud. DevOps y YOLOps es casi mi forma de vida. No, es broma. Y como podéis ver, me encanta la cerveza. Si alguien quiere tomar una cerveza con dudas después, que me mande un mensaje. Rápidamente, la agenda. ¿Qué es la Blameless Culture? Introducción a la Blameless Culture, Blameless Postmortem y los detalles más embarrassing. Pero, primero de todo, recordemos, errare humanum est, que básicamente, para el que no conozca el latín, es que errar es humano. Esto es una constante en la charla y es algo que muchas organizaciones han olvidado. ¿Qué es la Blameless Culture? Bueno, primero de todo es un gran buzzword que lleva de moda desde hace un par de años, pero básicamente es un cambio organizacional donde el fallo no se ve como algo inherentemente negativo, pero como una oportunidad de mejorar y de aprender. Como teoría está de puta madre, pero todos sabemos que todas las empresas tienen una mentalidad donde el fallo se penaliza y se castiga. Pero esto no puede funcionar, ¿no? Porque si básicamente le estás quitando la culpa a todo, la gente va a empezar a ser más descuidada. Pues no, porque precisamente esto, como suele pasar en todo lo que hacemos en informática, viene de fuera. Viene de la use culture que utilizan en medicina, utilizan en industria pesada, donde básicamente están influenciados por el método Toyota de los años 60, de la metodología Kaizen. Y funcionan. Llevan años funcionando así y siguen funcionando así. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Como introducción, lo primero de todo que no podemos olvidar es que las personas hacen lo mejor que pueden con la información que tienen en el momento. Nadie trabaja con mala idea, o por lo menos no debería, que algún caso habrá. Tenemos que ser transparentes con la comunicación. Toda la comunicación debería estar en canales abiertos, sin miedo a que nos puedan llegar a juzgar por algo que hemos hecho o dicho. Pero esto requiere que creemos un entorno donde la gente pueda explicar lo que ha hecho y por qué lo ha hecho, sin miedo a sentirse juzgado. Esto, al final, lo que genera es lo que llaman la psychological safety, la seguridad psicológica, donde nos permite compartir cualquier detalle, por muy embarazoso que sea. Tenemos que ver el error humano como un efecto de una vulnerabilidad o un fallo del sistema, porque al final somos, aunque no me gusta cómo suena, somos piezas dentro de un sistema que hace que funcione. En nuestro caso, este sistema pues pueden ser pipelines de CI/CD, prácticas de desarrollo, prácticas de gestión de sistema, pero estos sistemas no son perfectos porque las personas los crean. Y como ya os dije antes, errare humanum est.
siempre hay que intentar llegar más al fondo del problema. Hay una técnica, la de los 5 porqués, que lo recomiendo siempre. De hecho, es algo que en nuestra organización estamos haciendo y básicamente cogemos un root cause completamente técnico y a base de ir preguntándonos hasta 5 veces el por qué ha pasado esto, el 90% de las veces he encontrado un problema organizacional. Puede ser de procesos, puede ser de que falta gente, puede ser de que la monitorización realmente no es la correcta y esa decisión viene influenciada por un tema político de la empresa. Esto es muy típico de multinacionales. Y después hay que celebrar realmente que las organizaciones la única forma que tienen de mejorar es el fallo. Si una organización no falla, no va a cambiar. Nunca va a cambiar. Y la mejor forma de saber por qué falla es la persona que ha cometido el fallo. Hay muchas diferencias de comunicación en una organización donde se está penalizando una blame culture contra una blameless culture. Típicamente lo que se pregunta es quién ha provocado el problema o de quién es culpa o fulanito hizo el despliegue en producción. En cambio, si reformulamos la forma de comunicarnos, nos encontraremos con expresiones como ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Dónde ha fallado el sistema que ha permitido que esto ocurra? O no, es que hemos desplegado un cambio en producción. Si os fijáis, ya no hablamos en individual, sino hablamos en colectivo, con lo cual las personas se sienten más seguras para compartir lo que han hecho sin miedo a una penalización. Por cierto, se me olvidó decirlo al principio, pero esta charla básicamente es las experiencias que estamos teniendo en Expertise. Los últimos 3 meses que llevamos oficialmente trabajando en esto, así que todo verdad, lo bueno y lo malo. Recordemos, somos humanos, cometemos errores un montón de veces y al final la cuestión no es ¿qué vas a hacer si falla? Porque va a terminar fallando. Siempre va a terminar fallando. Esa es la ley de Murphy. Fallará de formas que ni siquiera se te pueden llegar a ocurrir ahora mismo. Las cosas no tan buenas de la Blameless Culture, esto da lugar para otra charla prácticamente, que es extremadamente difícil de conseguir. Es extremadamente difícil de conseguir porque sociólogos y psicólogos sostienen que nuestro cerebro está preparado para buscar la culpa siempre, porque es una forma de quitarnos el estrés, o sea, el estrés y la incomodidad del error. Con lo cual requiere que la organización sea muy empática, que los technical leads, sobre todo, puedan empatizar con el equipo y que estos leads, que son los que al final guían la Blended Culture, lo mejor es que vengan desde las trincheras, porque saben lo que puede pasar. Esto de la Blended Culture no implica que sea un espacio seguro para gente incompetente. Al contrario. De hecho, para que la Blended Culture funcione, la organización de ingeniería y toda la organización en general tienen que tener responsabilidades marcadas. Y de hecho, se espera que el performance de toda la organización sea de alto rendimiento. Pues si no, una blameless culture no termina de funcionar porque vas a terminar cuidando a ingenieros que no están dando el 100% o que no son los idóneos para la situación. Una cosa que la gente se suele olvidar son lo que se llaman los psychological bias, donde básicamente
Son 4 errores psicológicos que tenemos por cómo somos los humanos, que básicamente son el error de la atribución fundamental, donde básicamente encalomamos un error a una persona. Y encima, ese error lo ha hecho esa persona porque es que esa persona es así. Esto es un gran error. Otro error que suele ser muy común es que lo que llaman el confirmation bias, donde básicamente buscamos la información que refuerza nuestra posición. El resto lo ignoramos. Da igual que la monitorización no hubiera saltado, da igual que el proceso estuviera bien hecho, es que esto se tenía que ver, esta información lo refleja. Lo mejor que se puede hacer aquí es que alguien haga de abogado del diablo y se pregunte todo y que lleve la contraria de serie. Yo personalmente, a mí este juego me encanta porque soy el espíritu de la contradicción. Entonces, mi experiencia siempre ha ido bastante bien en las organizaciones. A toro pasado, todo se ve bien. O sea, todo está súper claro. Esto básicamente es el hindsight bias, donde todo tiene sentido a toro pasado. Cuando ha pasado un incidente, obviamente la monitorización ha dado esto, que ha llevado a que el file system se ha llenado por los errores. Sí, a toro pasado sí, tiene sentido. Cuando te llega una alerta a las 3 de la mañana rompiendo el ciclo de sueño de la persona que está on call, pues no es tan sencillo ver estas cosas. Y después somos muy negativos con los incidentes. Y al final, un incidente es un marrón, esto es así, pero tenemos que verlo como la posibilidad de mejorar qué es lo que hemos hecho mal y celebrar lo que hemos hecho bien. Entonces, muy, muy importante cambiar cómo se expresan las cosas. Estas 4 cosas son los mayores problemas que he encontrado siempre, en todos lados. Bueno, luego cada organización tiene sus propios problemas, pero eso ya es entrar a mucho detalle de cómo del hive mind de la organización, y vamos a generalizarlo un poco. Blameless postmortems, que al final creo que es lo que todos más o menos conocemos, porque resulta que como Google los utiliza, coño, también Netflix y Etsy y Facebook y LinkedIn y todo el mundo, prácticamente de Silicon Valley y grandes organizaciones de tecnología, pues resulta que lo conocemos. Es la principal herramienta de cambio dentro de una blameless culture. ¿Por qué es la principal herramienta? Porque es la forma de que quede por escrito. Al final, este blameless postmortem es un reporte detallado de qué es lo que ha pasado, incluyendo timelines, chats, logs, monitorización, todo. Tiene que quedar en un sitio donde la organización se vea reflejada. Esto suele levantar ampollas, sobre todo al principio, porque la organización no está acostumbrada a que le saquen los colores, porque la culpa siempre es del trabajador, no es de la organización, ni de los procesos de la organización. Y esto es lo que nos habilita realmente al cambio. Por ejemplo, en ExpertDI, cuando yo entré, los incidentes se intentaban minimizar su importancia, casi llegando a no voy a decir nada a ver si cuela. Y pasé a detallarlo todo. Y muchas veces mi equipo salió retratado. Mi equipo es el encargado de hacer un 24/7 en todo el mundo y salimos retratados varias veces. Y al principio no es agradable. Pero al final os contaré los detalles más embarazosos de todo este cambio, porque son realmente el motivo por el que estoy dando esta charla. Tenemos que quitar la culpa de los individuos. No vale la pena, o sea, no vale la pena decir fulanito
ha reiniciado el router del core y todo se ha ido al carajo. No, vale. Pensemos en que a lo mejor esa persona estaba haciendo esto porque el procedimiento era lo que marcaba o porque la monitorización no era la correcta. Y con la información que tenía en ese momento es la decisión que ha tomado. Esto es una de las cosas más complicadas, entender completamente el entorno del incidente. Tiene que tener por lo menos un root cause, por lo menos. Generalmente yo intento que haya dos. Uno es técnico y otro es organizacional. A veces no se puede, a veces únicamente es un root cause puramente técnico. Pues, por ejemplo, AWS ha perdido una región o se ha llenado el disco de la base de datos principal. Y al final de este blameless postmortem, tiene que tener un listado de acciones para poder arreglarlo, porque al final todo esto va de evitar que las cosas vuelvan a pasar. Y curiosamente, y esto cada vez que lo comento con desarrolladores, eso también funciona para desarrollo. Completamente. De hecho, hay ciertos paralelismos que hablando con amigos míos que son desarrolladores no encontraban. Ellos decían, no, esto de la Blameless Culture es algo que montáis los de sistemas. Pues no, también vale para desarrollo. ¿Y cuál es ese paralelismo? Básicamente las retrospectivas de Scrum. Las retrospectivas de Scrum son una especie de blameless postmortem antes de que pase nada. He visto retrospectivas que daban bastante yuyu porque era completamente tirar la culpa de uno a otro. Pero una retrospectiva bien hecha, donde al final se habla de las cosas que está haciendo la organización, de qué es lo que hay que empezar a hacer, qué es lo que hay que dejar de hacer y qué es lo que hay que seguir haciendo, tiene muchos paralelismos con todo esto. Y también es que tenemos que quitar la culpa de las personas y tiene que ser completamente constructivo. Pero os habéis conectado por el salseo, porque todo esto es muy teórico. Al final lo que queréis es que os cuente qué es lo que nos ha pasado a nosotros. Básicamente, hemos empezado en una organización donde el 90 y tantos por ciento de los mensajes de Slack, gracias a Slack Analytics, se movían por privado. Yo cuando entré allí, casi todo mi trabajo se movía porque los leads me escribían directamente por mensaje privado y yo tenía que retransmitirlo al resto del equipo y era una locura. En 3 meses he conseguido, gracias a la organización, al empuje que ha hecho nuestro CTO, nuestra PMO, hemos conseguido reducir un 30% de los mensajes que se movían por privado ahora se mueven en canales públicos. Estos canales públicos al final lo que te permiten es que el conocimiento de Colmena quede reflejado, que la gente pueda ayudar dentro de un incidente con el expertise que tiene. Si esto no lo haces, al final eres tú, eres la persona con la que estás hablando y sinceramente 20 ojos ven más que 4. Hemos pasado de 3.000 mensajes diarios, recordad, 90% se movían en privado, a más de 4.000 diarios. Que básicamente un 40% de esos mensajes son públicos. Tenemos un histórico brutal. Problema, estamos sufriendo del abuso del @aquí. He terminado quitando las notificaciones del aquí de prácticamente todos los canales de mi Slack. Cosa positiva de esta cultura. A base de ir trabajando en los blameless postmortem, hemos reducido el tiempo medio entre incidentes de 3 días a prácticamente 3 semanas. Donde básicamente alguien de mi equipo tiene que hacer algo de una forma completamente manual y que implica un marrón bastante gordo. Como cosa positiva a esto, me toca escribir menos. Cuando empecé me quedé un poco harto de escribir. Pero ahora mismo escribo un postmortem cada 3 semanas aproximadamente y cada vez son menos traumáticos. En base a esto, ya hemos conseguido que la organización en cualquier momento sea capaz de desplegar o hacer rollback de código en cualquier momento del día o de la noche. Pero lo siento mucho por mi salud mental y la de mi equipo y la de la organización,
mantengo los viernes de solo lectura. Y esto, de momento, va a seguir así. Y sé que hay gente que me va a llevar la contraria, pero es mi forma de verlo. Así que sí, vale la pena meterse en ello. Duele mucho, mucho. Es complicado, es duro. Te vas a encontrar un montón de problemas con gente que no quiere trabajar de esta forma. Pero creo que la organización es más feliz que antes. Y yo, desde luego, también. Si alguien tiene dudas, si alguien quiere comentar fuera de lo que son las preguntas que se va a lanzar ahora, o queréis echarme la culpa de algo, podéis contactarme en Twitter, en GitHub o en el Slack de Barcelona Engineering. Y si queréis una cerveza, avisadme. Y ya no tengo nada más. Muchas gracias, Víctor. Fantástica charla, me ha encantado. Personalmente puedo decirte que creo que estas charlas son muy importantes dentro de la comunidad. Ayudan a que cada vez todo el mundo pueda trabajar mucho mejor. Muchas gracias por eso. Y tenemos algunas preguntas aquí, por ejemplo, ¿cómo reaccionar a personas que se toman las preguntas como ataques personales dentro de una blame culture? Sí, este es la principal pega que tiene esta cultura es básicamente las personas que se lo toman como algo personal. Y lo único que puedo decir, y es muy genérico, es tener un poco de mano izquierda y explicar las cosas. La gente que me conoce sabe que soy un poco brusco hablando, demasiado directo, y a veces toca modular los mensajes precisamente para esta gente que se lo toma como algo personal. No puedo decir otra cosa. Bueno. Otra pregunta dice, bueno, más que es como una afirmación, una pregunta retórica, dice, no es que sirva solo para la Blame Culture, no es que sirva solo para desarrollo, sino que debería funcionar también para toda la empresa, que forma parte de la cultura de la Sí, empresa. sí, completamente. Nosotros, en nuestro caso, hemos empezado primeramente desde una perspectiva únicamente de sistemas, lo implanté en mi equipo cuando entré, pero ya hemos conseguido exportarlo al resto de la empresa. Y hemos llegado al nivel de que estamos en un post-mortem de una release de software y estamos haciendo post-mortems de temas de procesos de la empresa, propiamente procesos empresariales. Así que sí, es completamente aplicable a todo. Otra pregunta, ¿cómo se puede hacer coaching a alguien que no es para nada empático y que, bueno, que al final que la empatía se puede llegar a crear en esas personas que no lo son por definición o por naturaleza? Se puede llegar a potenciar, pero realmente requiere que la persona ya tenga una predisposición previa a poder ser un poco empático. Siempre puedes intentar ponerte en el lugar de la otra persona. Hay gente que puede, hay gente que no. Y al final, por eso siempre digo que todo esto requiere de unos perfiles un poco raros, porque es muy típico dentro del mundillo tecnológico no tener demasiada empatía o tener demasiada. Eh, y al final hay que equilibrar las cosas. Lo primero de todo es intentar hablar a la gente como nos gustaría que nos hablaran y pensar lo que queremos decir antes de abrir la boca. Porque generalmente cuando no pensamos es cuando decimos burradas y la persona realmente se va a sentir atacada. Otra pregunta dice, ¿qué hacer con las personas que después de varias oportunidades, bueno, pues se niegan o no quieren trabajar de esta manera? A la calle. No, realmente esto, la organización tiene que ser capaz de forzar a que las personas trabajen así, porque si no, al final esto no va a funcionar. Y a veces esto va a incluir tener que prescindir de ciertos perfiles que no aportan al modo de funcionamiento de la empresa. Y bueno, pues un poco de pregunta de salseo también, pero creo que has abierto la puerta. Dicen, la gente de la organización, ¿cómo aceptó? Se aceptó bien el cambio de cultura, ¿no? Sí, en general sí. Como siempre, hay personas que no lo han aceptado tan bien, que ha requerido trabajo, sobre todo por mi parte,
porque soy el tío de la vara dentro de la empresa. Claro, como estoy en sistemas, si algo se rompe, es como, ven aquí, vamos a hablar, ¿qué es lo que ha pasado? Hay gente que sí que se lo toma personal, pero en general toda la organización encuentro que ha agradecido este esfuerzo que hemos hecho, porque ahora mismo no hay ningún problema en levantar la mano en cuanto a problemas arquitecturales, problemas de procesos, de cómo desplegamos, de cómo tratamos los incidentes, con lo cual ha sido súper positivo en mi experiencia. Tengo otra pregunta que para mí es muy interesante, sobre todo para la gente que hacemos entrevistas a candidatos. Dice, ¿cómo evalúas la empatía al entrevistar candidatos? Eso es más un arte que una ciencia, de verdad. Yo personalmente siempre, dejando ya un poco de lado la parte más técnica, intento entrar a lo mejor campos un poco más personales con el candidato y compartir anécdotas. Muchas veces cuando compartes las anécdotas, incluso las más vergonzosas, de caídas, incidentes, cagadas que has hecho en producción, puedes llegar a ver si el candidato tiene empatía. Porque no es lo mismo que te digan, sí, bueno, es que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Ah, no, bueno, sí, lo entiendo, porque si obviamente te llama el cliente a las 3:30 de la mañana y te saca de la cama y te dice, se ha caído todo, pues es entendible que seas como un pollo sin cabeza. Hay una diferencia bastante gorda. Y bueno, por último, pero bueno, espera, acaba de entrar otra pregunta. Vale, justo lo mismo también, relativo a las entrevistas. Dice, ¿cómo detectas una persona puede encajar o no en este tipo de cultura dentro de la entrevista? Pero otra pregunta que realmente es la más votada y creo que seguramente la estuvieras esperando. ¿Qué cerveza estás tomando? Paulaner, cerveza alemana siempre, de trigo. Bueno, la checa, la turbia de trigo está muy buena, pero es muy difícil de conseguir en España, así que me vale con esto o con franciscana. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Creo que ha sido Gracias a vosotros. una charla súper interesante. Gracias. Y nada, bueno, solo decir, I'm gonna switch to English now for very briefly. So I just want to say thank you again to Victor, and also that now we are gonna have a break lunch. So we're gonna come back on um, 2:30, I think. Yes, and yeah, exactly. Sorry, I didn't want to miss the time. So we are gonna have come back. Next talk after lunch is gonna be also in Spanish. That will be the last one in Spanish. So for our English speakers and watchers. So thank you very much, and see you in an hour. See you. Bye bye. See you. Bye.